Somos tu voz, un espacio pensado por y para adolescentes. Acá charlamos de todo lo que nos pasa, lo que nos hace bien, lo que nos complica, lo que no entendemos y lo que nadie se anima a decir. Cada capítulo es una invitación a pensar, a sentir y a abrir conversaciones que valen la pena. Estamos en un nuevo episodio y este no es la excepción. Esto es Somos tu voz. En este capítulo vamos a hablar sobre relaciones tanto amorosas, familiares y de amistad que pasamos los adolescentes en esta etapa de cambios de la vida. Somos Ludmila, Sofi y nos acompaña Sofi Goldberg. Trajimos esta temática porque nos parece súper importante en esta etapa de cambios que transitamos todos en algún momento de nuestra vida, de reencontrarnos con nuestra personalidad, nuestro autodescubrimiento y cómo eso influye con las relaciones, nuestros vínculos con los otros. Y cómo van cambiando también en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué es esto? O sea, nosotras no lo llegamos a entender del todo por qué cambian tanto estas relaciones, cómo nos relacionamos también, cómo somos. Porque alguna explicación que nos podrías dar. Y recontra todo lo que dice en la adolescencia es una etapa de cambios profundos en un montón de aspectos. Si se dan cuenta, primero corporalmente uno cambia mucho, ya desde la pubertad uno viene dejando un cuerpo infantil de lado para pasar a un cuerpo adulto. En cuanto a las mujeres crecen los senos, en cuanto a los hombres, bueno, el vello púbico tanto en mujeres como en hombres, la altura, hay cambios faciales como por ejemplo salen granos. Es una etapa de muchísimos cambios. También uno va buscando en la adolescencia una nueva identidad, por así decirlo, y explicarlo de alguna manera. Uno se va encontrando nuevos intereses y va encontrando también amistades que tienen que ver un poco con esos intereses también en algún punto, sí, en algún punto no es que uno solamente se vincula con gente que tiene los mismos intereses, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, uno capaz en la primaria es amigo de quien en algún punto le toca. Vas al colegio, te toca una división, te toca un grado y te tocan tus amigos y bien puedes elegir con quién tener más afinidad dentro de ese contexto, pero en la adolescencia uno descubre un poco más y busca un poco más con quién quiere rodearse y con quién quiere vincularse. Sí, total. Sí, y además la realidad es que yo considero que somos de las personas que nos rodeamos, porque agarramos un montón de cosas de lo que escuchamos, de lo que nos relacionamos con otras personas, entonces también en ese momento que por alguna razón te agarra la crisis en todo, o quizás no necesariamente crisis, pero empieza a cambiar todo y uno no entiende por qué, y las diferentes amistades cambian un montón, o a empezar el secundario, en el caso que empieces en otro colegio, o si te quedas en el mismo colegio también cambia un montón la forma en la que nos relacionamos. Y nada, es confuso. Uno en la primaria como que tiene un vínculo de amistad que también en algún punto depende de sus cuidadores, ya sea sus padres o sus figuras de referencia, y en la adolescencia uno tiene más espacios como para elegir con quién vincularse, ¿no? Entonces también cambia como el concepto que ocupa la amistad en la vida y uno se deja de reconocer solamente con sus padres como veníamos charlando, y se empieza a reconocer también, como dijo Sofi, en otras personas, y uno inconscientemente o conscientemente empieza como a adquirir algunas cosas del otro, formas de hablar, intereses. Capaz tenés alguna amiga o alguna amiga en el colegio que te recontra copa como habla y inconscientemente adquirís y empiezas a copiar eso sin darte cuenta, ¿vieron? Eso es también como algo que recontrapasa. Y que además cada uno viene de su familia, de sus costumbres, o sea, de su casa, y eso como que va también cambiando un montón y va transformando a otras personas, ¿no? Tenemos como dos aspectos principales de lo que venían diciendo. Por un lado tenemos esto de que cae como mucho la figura de nuestros padres o de nuestros cuidadores, de que, como decía Sofi, los venimos idealizando, venimos pensando que todo es perfecto y es recontra parte de la adolescencia, es decir, esto lo recontra quiero mantener, esto no me copa tanto, esto de mi papá o de mi mamá o de quien me esté cuidando a mí me hace ruido y no me copa, y está bien y es re válido que eso pase, es como un proceso súper sano que hay que hacer. Eso no significa ni que nos vamos a vivir peleando, o sí, porque también es parte de la adolescencia y es algo que hay que atravesar. Y también esto que veníamos diciendo antes, que decía Ludmi, de cómo pasamos de todo lo que nosotros adquirimos en casa para después relacionarnos con otros, porque también es muy difícil que capaz la manera que yo aprendí a vincularme, o lo que yo como, por decirlo vulgarmente, mamé en mi casa de cómo tengo que ser o de cómo desarrollé mi personalidad, capaz choca después con lo que vos aprendiste. Y yo también voy a hacer ese trabajo interno en la adolescencia, es decir,
en mi casa me enseñaron que cuando me peleaba gritaba. Y yo capaz recontra aprendí que eso era lo que estaba bien. Y en la adolescencia se hace mucho ese proceso también de decir, bueno, no sé si está tan bueno acá que me enojo grite, pero capaz porque mis papás lo hagan no significa que esté bien y yo no lo quiero hacer. Y cuando yo eso lo voy a aprender mucho también en otros vínculos, si eso lo aprendí en mi casa. Si yo voy a venir con Ludmi siendo mi amiga y le voy a empezar a gritar, capaz Ludmi que aprendió otra cosa me va a decir, che, a mí no me copa tanto que me grites cuando nos peleamos. Y yo ahí es un proceso que puedo hacer, no sé, ya sea hablándolo con Ludmi o en terapia o con quien yo haga ese proceso reflexivo de decir, sí, no sé si está tan bueno. Sí, total. Y empezar en la adolescencia esto como de de transitar por otros lados, de tratar con otra gente que capaz siendo más chico, tus referentes y las personas que acudís siempre son tus padres, tu familia. Empezás como a tener otros criterios y empezar a un poco criticar o poner, o sea, a analizar más, che, esto me copa, o sea, eso que decías, me copa más, me copa menos. O yo no me reconozco haciendo eso, y lo mismo como que veníamos hablando en otro lugar, desde otro lado, pero decir, con este cambio de personalidad que transitamos en el paso a la adolescencia, cambian tanto con los vínculos de amistad, pero digo, en la familia también volvés como a aprender otra vez a cómo vincularte con tus papás, porque no es lo mismo. Primero porque empezás a capaz tener más conflictos, pero por otro lado también empezás a tener un vínculo más de confianza, puede ser más tu compinche y empezar como a trazar ese vínculo que capaz más de chico no lo hacías. Se empieza a construir un vínculo más adulto, por así decirlo, claro. Porque capaz previo a la adolescencia, en la preadolescencia o también en la niñez, se construye un vínculo más asimétrico, que yo creo que siempre va a ser un vínculo asimétrico el de nuestros padres, porque siempre van a ser nuestros padres y nosotros vamos a ser los hijos, y eso en algún punto es asimetría, pero sí nos empezamos a vincular, creo yo, cada vez de manera más adulta, como decías vos, con mucho más diálogo, racionalizando mucho más las cosas, intentando entender el por qué no me dejas salir un viernes, que es lo que decíamos antes, como que hay mucho más conflicto, pero se busca como dialogar, o eso es lo que vamos apuntando a medida que vamos creciendo, generar un vínculo más adulto, como decías vos. Cambia la manera de vincularnos, y también hay un trabajo que tienen que hacer los padres o los cuidadores tipo, para poder acompañar ese proceso de adolescencia que es súper complejo. Claro, y también, o sea, esa suerte de poder afrontar todos esos cambios y ese cambio de relación desde un lugar de charlar. Y a mí fue muy importante, que me acuerdo siempre cuando recién entras a la secundaria, todo, mi papá me agarró y me dijo, mira, es una etapa en la que vas a cambiar un montón, que está perfecto, es hermoso, es una etapa más, pero lo importante siempre es que hablemos las cosas. Entiendo que hay cosas que nos vamos a contar, hay otras que no, está perfecto, pero es importante que todo lo podamos hablar al final. Y a mí eso me marcó un montón y me pareció muy importante, porque realmente fue como creo que lo pude terminar haciendo y me marcó mucho. Y es que también es sano atravesar esa incomodidad, porque está buenísimo poder tener este espacio de diálogo, me parece lo más importante del mundo, pero también en ese espacio de diálogo va a haber temáticas que nos incomoden más o menos, ya sea la sexualidad, las adicciones, o no también las adicciones, pero no sé, incursionar en el mundo de las salidas, de la noche. Capaz son temáticas que como adolescentes nos incomodan un poco más afrontar con nuestros padres, que también está bueno como mantener la privacidad de uno, lo que cada uno considera importante guardarse para uno o para sus amistades. También está buenísimo charlar, me parece que es re importante y re sano, como decía Sofía antes. Y sí, eso sí. Y también a mí me parece cada vez más importante, creo que hoy en día cada vez es menos tabú el tema de la salud mental, y cada vez más adolescentes cuentan con un espacio terapéutico. Eso me parece que está re bueno decirlo. Es como un espacio seguro, creo yo, como para poder hablar sin sentirnos juzgados, o eso debería pasar. Y también para adquirir herramientas para vincularnos, como decíamos antes. Yo creo que en la adolescencia uno como va formando más que nada su identidad y va necesitando como guardar en su cajita herramientas nuevas para vincularse y para afrontar situaciones que son re complicadas, que todo adolescente pasa. Si bien cada uno en su contexto y hay situaciones más complicadas que otras, cada uno tiene un mundo interno enorme en la adolescencia, y es re importante tener un lugar para poder desarrollar herramientas nuevas y para poder aprender a vincularnos desde otro lugar y no quedarnos con lo que decíamos antes de lo único que aprendimos en casa. Total, es que eso iba a decir, de este espacio seguro de terapia, de poder reflexionar o repensar las cosas, y en relación a los vínculos, que estás como en duda con vos mismo, en duda con el resto, ¿cómo haces para que esos vínculos de personas que te interesan, tener un buen vínculo sano, se mantenga así? Y también, a lo que hablamos siempre, es
cómo diferenciar cuando un vínculo, por más cariño que tengamos, no nos está haciendo bien a uno. Bueno, yo creo que los límites vieron que están asociados como algo negativo. Es como, te pongo un límite porque no te quiero, porque hasta acá. En realidad los límites, generalmente en sus comienzos, son algo recontra positivo. Si yo le estoy poniendo un límite a Lumi, ponele, es porque me interesa el vínculo, porque si no me alejo directamente. O si lo ven, nuestros padres desde que nacemos nos ponen límites. Porque los límites son amor, aunque siempre nos asociemos a algo negativo, los límites vienen como a enseñar y a decir como, che, acá hay algo que a mí no me está gustando, pero que lo quiero mejorar porque por algo te lo estoy diciendo. Ya si el límite viene y se repite y se repite y se repite, bueno, yo capaz pongo un límite final o pongo un punto final, pero generalmente asociamos los límites, como les dije antes, a algo más negativo, y es lo contrario. Yo creo que los límites son re importantes siempre y cuando los pongamos con amor, cuando nada se pueda, porque sabemos que no todo el tiempo se puede, que hay situaciones más complejas de abordar que otras, pero sí, eso me parece como que es re importante el diálogo, más en la adolescencia, como estamos ya desarrollando herramientas para poder charlar y para poder conversar y expresarnos como más claramente, decir, che, a mí esto no me gustó, o te recontra quiero, pero siento que hay que poner como que de nuevo las bases de nuestro vínculo, de que, no sé, por ejemplo, Que pueden cambiar también. Total, eso es re importante. Vieron que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo lo veo mucho en la adolescencia, de que nuestra amistad fue siempre así. Siempre que yo te necesité, te puedo llamar a las 3 de la mañana, vos me contestaste y ahora no me contestas más. Que siempre yo te haya podido llamar a las 3 de la mañana no significa que está bien que lo siga haciendo, y no está mal decir, si a mí me incomoda esta manera que teníamos de vincularnos antes, en su momento estaba re bien, podemos charlarlo, que ahora Total, y eso no puede ser significa distinto. que no querés que el vínculo siga o que te quiero Total. menos o que sí. Porque no está asociado, el límite es fin del vínculo, y no siempre es Sí, así. o falta de cariño. Total. Voy a dar lugar a que eso se repita un montón de veces. Yo creo que Sí. permitir es repetir. Y tampoco llegar hay un momento en el que si no pones ese límite de tanto acumular y no decir y callar, hay un momento en el que vas a estallar, y por más que no está mal que estalles, también llega un punto que la otra persona tampoco tiene la culpa de que vos no hayas puesto un límite antes, ¿no? En cualquier etapa de la vida es súper complicado por el hecho de que yo cargo con mi historia, con mis herramientas, con mis expectativas y vos con las tuyas, y eso tiene que congeniar, porque mis expectativas tienen que estar acordes con las tuyas en algún punto, es decir, yo espero esto de vos, vos esperás esto de mí, mi manera de vincularme es esta, la tuya es la otra, y todo eso altera, o sea, genera conflicto en algún punto de la vida, en algún momento. Por eso es difícil vincularse, y por eso es como un trabajo que como decíamos antes, es muy importante hacerlo con comunicación. Sí, recontra. Y otra cosa que quería traer en relación a la adolescencia y los vínculos es, empezamos a ampliar un montón, empezamos a tener más vínculos amorosos, sociales, pero empezamos a confundirnos más o a decir, tenés un interés capaz extra que cuando eras chico no tenías, que te lleva a repensar, che, capaz me llevo súper bien con vos, pero no quiero ser tu amigo, o sea, quiero llegar a otra situación. Y nada, siento que es como el momento. Bueno, es que la adolescencia, como hablábamos antes, ya viene un poco más de la pubertad, empieza también con la etapa de la búsqueda de la sexualidad, ¿no? Y con eso también surgen los vínculos sexoafectivos. Yo creo que en la adolescencia, bueno, empiezan a surgir en algunos casos, porque no hay una edad estipulada, pero las relaciones sexuales, los vínculos sexoafectivos, no hace falta solamente tener relaciones sexuales, sino también surge el enamoramiento como más adulto en algún punto, que todos en la primaria teníamos noviecitos o noviecitas, pero es distinto como nos vinculamos de una manera un poco más adulta en la adolescencia. También surge un punto de conflicto ahí, porque como veníamos hablando antes atrás de cámara, también es un punto de conflicto el tema de los vínculos sexoafectivos, de a mí me gustaba tal persona, a mí me gustaba tal persona, y es como de los puntos de conflicto más importantes que se traen a terapia, el tema de me peleé con un amigo, con una amiga, por una chica o por un chico. Total. Eso también, y sí, también es re importante la comunicación en los vínculos sexoafectivos, creo yo. Sí, sí, totalmente. Y también eso de, así como te relacionas de una forma con tu familia, te relacionas de una forma con tus amigos, te relacionas de otra forma con esos vínculos amorosos. Total. Y también es algo que hablamos todo el tiempo entre nosotras, de cómo también con cada persona que podés llegar a estar es un vínculo diferente también. Son muy importantes también igual estos primeros vínculos en la adolescencia, para después cómo yo me voy a vincular sexoafectivamente en la adultez.
nos remarcan esos primeros vínculos en la adolescencia. Si bien, obviamente que nos vinculamos de una manera capaz un poco más infantil que en la adultez, porque uno va adquiriendo un montón de herramientas, también son re importantes esos primeros vínculos. Es que eso iba a decir, es el momento de todas las primeras veces, más con este tipo de vínculos, Claro. porque es propio de este momento, y en donde uno se encuentra y empieza como a decir, no soy la misma persona con mi familia, pero tampoco soy la misma persona con mis amigos que con las personas que capaz me interesan desde Total. otro lado. Sí, aprender a llevarlos también, ¿no? Sí. Y también la mirada que uno tiene de uno mismo influye un montón en los vínculos, ¿o no? Recontra. Es como... Recontra. Así como decíamos que nosotros nuestra propia mirada se crea a partir de en algún punto de la mirada de un otro, de cómo nos validaron. No es lo mismo un chiquito que lo validaron toda su vida y que le decían que estaba bien lo que pensaba, uno que le decían que estaba mal todo lo que planteaba, que quería hacer arte y no fútbol y lo castigaban, que a uno que le decían vas a ser el mejor artista del mundo. Eso claramente influye en el autoconcepto y en la autoestima, que está recontra chequeado. Y como decía Sofi también, una vez es como que se vincula de la manera, hay una frase como muy famosa que es aceptamos el amor que queremos merecer. Si yo, por ejemplo, tengo mi autoestima súper dañada, y la autoestima no me refiero solamente a lo físico, es mucho más profundo, capaz voy a aceptar o me voy a como meter en un vínculo súper dañino para mí porque yo creo que eso es lo que merezco. Claro. Y no solamente sexoafectivamente, también con una amistad. Si yo pienso que no tengo nada para dar, que soy súper, no sé, que no valgo nada, capaz voy a aceptar que mis vínculos me pisoteen, que mis amigas se caguen, bueno, Sí. vamos a hacer más formales. Que mis amigas, decían mentirme o aceptar cualquier cosa, que me dejen de lado porque yo creo que eso es lo que merezco. Entonces si yo tengo como que trabajado mi amor propio y si yo voy trabajando todo eso en terapia, como que voy a aprender a vincularme de una manera mucho más sana. Recontra. Sí, de esto de poder frenar al otro, pero también decir, capaz, en este momento yo no estoy bien, yo no estoy sumando, también como aceptar cuando a un otro no le estamos haciendo bien, que siento que eso es re saludable también, el reconocerse a uno mismo qué es lo que está pasando. Así que eso es como el macheo, por decirlo de alguna manera, de lo que nos pasa, cómo nos percibimos, qué nos gusta, qué nos interesa, con cómo nos relacionamos con el resto para que sea de la mejor manera posible. Sí, Yo creo que uno nunca se termina de conocer, pero sí la adolescencia es como el proceso más significativo de cambio y de búsqueda de esa identidad que veníamos hablando, total. sí. Es re importante saber pedir ayuda cuando uno la necesita y también a veces no es solamente pedir ayuda, sino poder hablar, como decíamos, la comunicación en cualquier etapa de la vida, creo, como también para cerrar lo que venimos hablando, es lo más importante. La comunicación para cualquier vínculo es fundamental. Recontra. Sí. Bueno, Así que bueno, muchas gracias, Gracias, por Sofía, acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio, estuvo hermoso. estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo, así que Muy gracias. interesante la charla, son una genial. Gracias. Vos también. Gracias. A ustedes. Bueno, nos vamos a ver en el próximo capítulo de Somos Tu Voz.